Floricanto presenta. Punto 7 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Pregunta de esta manera: ¿cuáles son las primeras etapas de la revelación de Dios? Y responde: desde el principio Dios se manifiesta a Adán y Eva, nuestros primeros padres, y les invita a una íntima comunión con Él. Después de la caída, Dios no interrumpe su revelación y les promete la salvación para toda su descendencia. Después del diluvio, establece con Noé una alianza que abraza a todos los seres vivientes. ¿Cuáles son las primeras etapas de la revelación? Pregunta, ¿no? Adán y Eva, Dios les crea constituyéndoles en un estado de gracia impresionante. En el paraíso en el que ellos vivían en la plena intimidad con Dios. Gozaban de la presencia de Dios. Y sin embargo, el drama terrible del pecado cambia aquella situación de intimidad tan cercana que tenían con Dios. Y curiosamente, en el momento en el que pecan, se esconden. Antes del pecado, Adán y Eva estaban en la presencia de Dios. En el momento en que pecan, se esconden, no pueden estar ante la presencia de Dios, no pueden aguantar la mirada de Dios. Lo que es hermoso es que en el mismo momento en el que acontece ese drama, el drama de la ruptura de la intimidad del hombre con Dios, porque habíamos recordado que la revelación era el comunicarnos que estábamos llamados a participar de la intimidad de Dios, ¿no? Bueno, pues cuando ha ocurrido el gran drama, que es el drama por antonomasia, es el pecado, porque el pecado es la pérdida de esa intimidad con Dios. En ese momento, la buena noticia consiste en que Dios anuncia una salvación. Dios anuncia que ese pecado que ha acontecido, ese drama que ha acontecido, no va a tener la última palabra. Y hay un texto, que es Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15, que la tradición ha llamado el protoevangelio. Se le llama el protoevangelio porque es una especie como de adelanto del evangelio, ¿no? Dice: el Señor dijo a la serpiente, estamos hablando de los primeros momentos dramáticos después de la caída del pecado original de Adán y Eva: por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo, te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. O sea, se le llama a este texto el protoevangelio porque en el mismo momento en el que viene la sentencia de condena de Yahvé por el pecado acontecido, está manifestando, ¿no? Está reafirmando su juicio de eterna condena a Satanás por haber apartado a Adán y a Eva, ¿no?, del camino de Dios, pero anuncia que habrá una mujer, un descendiente de una mujer que será capaz de aplastar la cabeza de la serpiente. Esa mujer, en la tradición hemos visto imagen de María, y el descendiente de esa mujer que aplasta la cabeza de Satanás es Jesucristo, ¿no? De ahí la imagen de la Inmaculada pisando la cabeza de la serpiente. Es el protoevangelio, es el primer anuncio de la salvación en el mismo instante, ¿no?, en el que había acontecido el gran drama del pecado. Y el segundo es el del diluvio. Si el diluvio podría manifestar pues, que es la consecuencia de una ira que merece el pecado del hombre, que el hombre merece sencillamente que ante su rebelión frente a Dios, ante su falta de gratitud frente a Dios, el hombre merece sencillamente que acabe sus días, ¿no? No has querido acoger el don de Dios. Dios te
te ha invitado a su intimidad y tú has rechazado el don de Dios, ¿no? Lo lógico, en la lógica humana, sería que Dios acabase con nosotros en un diluvio, ¿no? Y sin embargo, en ese momento Dios manifiesta que la lógica de Dios no es la lógica de los hombres, sino que Dios, en medio de ese diluvio que es imagen de lo que el hombre hubiese merecido por su rebelión frente a Dios, Dios pone un arca, el arca de Noé, que es imagen de la iglesia, que lleva sobre las aguas, navegando sobre las aguas a todos los salvados en Cristo. Esa imagen, el arca de Noé, es la imagen de la iglesia que en medio de este diluvio lleva a los hombres a la salvación para que no se hundan en las aguas. Y cuando termina el diluvio, Dios sella con el hombre un pacto de misericordia, y ese pacto de misericordia es sellado con el arco iris. Al terminar el diluvio, Dios marca el arco iris, ¿no?, en el firmamento, y dice: esa es la alianza de que Dios tendrá misericordia con nosotros. Algunos padres de la Iglesia, en esa imagen del arco iris, ven la imagen de Jesucristo. Jesucristo es ese puente del arco iris, es ese puente que une la divinidad con la humanidad. Es el puente de comunión entre Dios y el hombre, ¿no?, por el que Dios ha llegado a nosotros y por el que nosotros podemos llegar hasta Dios. Así pues, si terrible fue el drama del pecado, Dios revela su designio de salvación y Dios no se arrepiente de su decisión de amar al hombre hasta sus últimas consecuencias. Glorica.